vamos a comunicarnos dentro de unos instantes con un gran poeta español, además nacido en Granada, que es la ciudad de Federico García Lorca, y que es actualmente el director del Instituto Cervantes, dedicado a la enseñanza del español en más de 45 países del mundo, naturalmente no en el Perú, porque acá el español lo aprendemos en nuestras casas y en las escuelas. Se halla en Arequipa, invitado para el festival que está teniendo lugar ahí, llamado Festival Hey, en homenaje a una ciudad de Gales que se llama Hey. No es Hay Festival, sino Festival Hey. Y naturalmente está ahí para preparar un Congreso Mundial de la Lengua Española que se realizará el próximo año en la ciudad de Arequipa y que será inaugurado por el rey Felipe, que con ese motivo visitará una vez más nuestro país. Todo esto el próximo año. El señor Luis García Montero ha participado en la elaboración de un libro que recomiendo a todos leer, Lo uno y lo diverso, la riqueza del idioma español, en donde hay artículos de varios autores de América Latina y de España para mostrar este fenómeno que todos nos entendemos en los 20 y tantos países hispánicos. Pero ya está en línea el señor Luis García Montero desde Arequipa, así es que le damos la más cordial bienvenida a RPP. Un saludo muy grande desde Arequipa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. En el libro Lo uno y lo diverso, que he tenido la suerte de procurarme y de leer, se dice que en la lengua española hay 2% de las palabras que son localismos o regionalismos, pero que pasamos, solamente 2%, pero que pasamos el tiempo usando las otras 98% de palabras para hablar sobre esos 2%. Explíquenos cuál es la magia de esta lengua que se temió cuando las independencias hace 200 años que pudiesen fragmentarse, como el latín en la antigüedad, y que sin embargo no se ha fragmentado porque todos nos entendemos. Pues así es, la magia de la lengua está sobre todo en el número de hablantes. Es una lengua materna de casi 500 millones de personas, la segunda lengua en número de hablantes nativos después del chino mandarín. Y además es una lengua que establece vínculos maternales según los territorios, porque habita en los territorios, en las personas, y eso es lo que crea una dinámica en la que un grupo muy importante de gente puede relacionarse, pero al mismo tiempo hay un apego al territorio, a lo materno, y los matices son muy importantes. Y la lengua aprendió a mantener su unidad respetando los matices y la diversidad. Ese 2% de palabras que surgen y que nos han enseñado que los dueños de la lengua pues son sus hablantes, y que no es que se hable mejor en un sitio que en otro, sino que en cada sitio se habla según el lugar. Esa es una perspectiva que en la época del independentismo Andrés Bello vio muy claro: respetar la soberanía, el derecho a la independencia de los pueblos, pero al mismo tiempo no olvidar el tesoro que supone compartir una lengua y una tradición que nos permite entendernos y respetarnos entre tantos hablantes. Señor García Montero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Hace poco estuve en Granada, he pasado por el Instituto Cervantes. La verdad que uno aprende mucho y claro, muchas veces pensamos y reflexionamos, somos 500 millones que hablamos el mismo idioma, a veces no nos comprendemos tanto, no por las palabras, sino por situaciones completamente distintas, pero el tema del 2% del que usted señalaba también tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿o me equivoco? Así es, el sentido de pertenencia es muy importante para la lengua, y la lengua forma parte de nuestra identidad. Lo que trabajamos desde el Instituto Cervantes es que las identidades sean abiertas. Nos da mucho miedo una idea de identidad supremacista, claro, de dominación, de desprecio al otro, y en ese sentido hay que trabajar
para que los sentidos de pertenencia sean abiertos, ayuden a comprender al otro, a vivir en comunidad y en entendimiento. Y yo creo que una lengua como la española lo ha conseguido, sobre todo a partir de esa idea que defendió Andrés Bello en 1847 y que asumió después la filología. Me parece muy significativo que la Real Academia Española comprendiese que no podía hacer el diccionario de la lengua española y que ahora lo hagan en conjunto las 23 academias de los países que tienen el español como lengua nativa. Los españoles somos muy conscientes que solo somos el 8% de los hablantes de la lengua, y en ese sentido hemos aprendido a tener un sentido abierto de identidad y de pertenencia que se refuerza en el respeto y en la convivencia con los demás. Señor García Montero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Al Congreso propiamente dicho que se va a realizar el próximo año, ¿de qué manera justamente una reunión de esta naturaleza, de tanta trascendencia, puede ayudar a fortalecer las relaciones y el enriquecimiento de la lengua española con las lenguas nativas del Perú y de América? Pues hemos escogido como tema algo que se relaciona mucho también con la ciudad donde se va a desarrollar el Congreso, Arequipa, que es el mestizaje. El Instituto Cervantes tiene la tarea de divulgar y defender la cultura en español, es decir, de todos los países hispanoamericanos, pero de la cultura española también, porque en la península conviven distintas lenguas. El catalán, el euskera, el gallego, el portugués, y en el nacimiento del español pues tuvo que convivir con estas lenguas y también con el árabe. Hay más de 4.000 palabras de origen árabe en nuestro idioma que pasaron al idioma por el contacto de los pueblos, y cuando se llegó a América, pues la convivencia con las lenguas enriqueció mucho el idioma. Hemos formado una plataforma que se llama Canoa, en la que trabajamos el Centro Cultural Inca Garcilaso, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la UNAM de México, junto a la Universidad de Buenos Aires, y se llama Canoa porque fue la primera palabra de lengua original de origen taíno que registró en escritura nuestro idioma. Y en ese sentido, aprender a convivir y a respetar, yo creo que es una tarea fundamental. La diversidad nos enriquece, la pluriculturalidad nos enriquece, y es una tarea democrática en la que estamos muy ilusionados, y Arequipa es una buena ciudad para defender esta visión. Magnífico. Permítame que le pregunte para concluir. Usted termina su artículo en este magnífico libro, Lo Uno y lo Diverso, diciendo: la lengua es una gozadera. Yo tuve dudas si es que la palabra se usa en España o si la ha adoptado usted de algún país latinoamericano cercano al Perú. Sí, es una palabra que no se utiliza mucho en España, pero a través de, sobre todo de Colombia, ha llegado en algunas películas, en algunas series de televisión, y lo bueno de un idioma tan rico es que nos enriquece a todos los demás, y un español puede utilizar perfectamente palabras como gozadera porque forman parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por sus explicaciones, y nos alegra que nos confirme entonces que este congreso tendrá lugar en Arequipa el próximo año. Creo que dará ocasión a la presentación de la versión de la Academia de la Lengua de la obra de Arguedas, nada menos, nuestro gran escritor. Esa es la idea de la Academia Española, hacerle un homenaje a Arguedas, a los ríos profundos, uno de nuestros grandísimos escritores, desde luego. Bilingüe, por cierto. Muchísimas gracias, señor García Montero, poeta granadino y director del Instituto Cervantes. Termina nuestro programa acá, son las 10 en punto. Quédense en la sintonía de RPP, que ya viene encendidos. Muy buenos días, nos vemos el lunes próximo a las 8 de la mañana, si Dios quiere, o como se dice en árabe, inshallah. Inshallah, si Dios quiere. Ojalá, también, que es una palabra que viene del árabe. Y vamos a dormir bien en la almohada. Chao, amigos. Buenos días.